Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy Profe, vamos a revisar el cuarto tema de profe, nuestra materia de investigación. ¿Alguien me quiere decir algo? profe, es que se me fue la luz Ah, y, ya. y por eso se me desconectó. Ok, Por listo, eso estaba ya. desde el principio, profe. Ok, listo. Bien, jóvenes, el día de hoy a entrar en el tema de las especies de conocimiento. Y para ello voy a solicitar, al hacer la introducción del tema, pues la participación de algunos de ustedes. Ok, vamos a empezar por esta lectura de imágenes, lectura e interpretación. Voy a pedir la participación de Mayerly Valareso. Exprese, por favor, Mayerly, todos los conocimientos que usted tenga sobre lo que usted ve en la pantalla, sobre estos dos objetos de aquí. Ya, un círculo color rojo, el rojo un color primario, y, Ajá. y ya es rojo como la sangre y el verde es rojo como un arbolito. y ya, Navideño, profe. ¿Algo es más? navideño y ya es. Y el rojo sale de la mezcla del blanco con el rosado y el verde es verde. Ajá, muy bien. ¿El verde? Amarillo con azul. El verde sale mezclando también amarillo con azul. Muy bien. El ¿Alguien? rojo que yo sepa es un color primario y no se puede, no sale de la mezcla de ningún otro. Sí, efectivamente. Muy bien, Si jóvenes. yo lo Gracias mezclo, por si su lo mezclo con participación. rosado, Ya. si mezclo el Sí. no, ay, no, sí es verdad, perdón. Sí, mezcla rosado con blanco, a ver si te sale rojo. Perdón. Ya, tranquila Mayerly, muchas gracias por su participación. Efectivamente, pues bueno, el color rojo es primario, no nace de la combinación de otros, pero el verde sí, se lo puede sacar combinando el amarillo con el azul, por ejemplo. Bueno, el objetivo de esta lectura de imágenes, jóvenes, es dar a entender cómo, sin necesidad de que usted vaya a una página de internet a consultar información sobre lo que está en pantalla, usted automáticamente, con el primer golpe de vista, automáticamente, por intuición, generó y expresó conocimientos. Usted acaba de expresar, Mayerly, que acaba de ver en pantalla o está viendo dos circunferencias, dos círculos, son de distintos colores, el uno es rojo, el otro es verde. Usted nos habló de los colores, también el color primario, el verde un color secundario, nace de la combinación de otros colores. También usted nos dijo que a este tipo de verde se lo puede ver en árboles navideños, etcétera, ¿no? Todos esos conocimientos que ustedes acaban de generar con el primer golpe de vista se refiere, jóvenes, a la primer clase o a la primera especie de conocimiento, que es la intuición. Por tanto, la intuición es la facultad de comprender las cosas al instante. Usted no necesitó de, como dije, de investigar nada. Al instante comprendió que se trataban de dos circunferencias con sus respectivos colores, sin necesidad de realizar complejos razonamientos. Por eso se llama solo intuición, ¿sí? En el lenguaje coloquial, la intuición a veces también es sinónimo de tener la sensación de algo, como tener una premonición, un presentimiento, tratar de Lo adivinar. que tenemos las mujeres. Muchas personas dicen sí que las damas tienen más desarrollada esa parte intuitiva, quizá por la sensibilidad, por la parte afectiva que desarrollan en la maternidad, etcétera. Drama. Bien, todo esto es y corresponde al conocimiento por intuición. A nivel filosófico y epistemológico, la intuición está relacionada al conocimiento inmediato, directo, autoevidente, que no requiere, por lo tanto, ningún tipo de deducción extra, ¿sí? Entonces, este es el primer tipo de, o especie, mejor dicho, de conocimiento. Recuerden, la intuición está relacionada con los sentimientos, con las premoniciones, con ese generar conocimiento directamente al momento de observar el objeto. Pero por otro lado, tenemos otra especie de conocimiento y que es el que vemos aquí en pantalla. Se trata de la razón, es decir, el conocimiento racional es un conocimiento o es otra especie de conocimiento que lo logramos desarrollar y obtener por medio del pensamiento, por medio de la voluntad. Es decir, jóvenes, para obtener un conocimiento racional,
ahí nosotros necesitamos aplicar el pensamiento, la memoria, la imaginación, la inteligencia, la voluntad para lograr descubrir algo. Por tanto, es un conocimiento racional que conlleva cierto tiempo hasta lograr conseguirlo. Vamos a hacer un ejercicio con el mismo ejemplo de los dos círculos. A ver, voy a pedir la participación de Maffer. A ver, Maffer. Trate usted de expresar conocimientos racionales, ahora sí, de estos objetos que usted ve en la pantalla. ¿Qué me puede decir en relación a conocimientos racionales que usted tenga sobre estos objetos? Ya. Puedo decir que el color rojo es un color muy bonito, el color verde no me gusta. Ahí sí creo que entraría en lo que... Aquí un detalle. Cuando usted menciona, por ejemplo, usted menciona el rojo es un color muy bonito, en ese caso no estaríamos hablando de un conocimiento racional, sino de un conocimiento subjetivo, porque para usted es un color muy bonito, muy agradable, pero puede ser que para otra persona el rojo no sea su color favorito, no sea un color bonito. Entonces, en ese caso, no sería tanto un pensamiento racional, sino lo que usted me dice es un pensamiento más bien intuitivo, un pensamiento subjetivo. Es muy válido para usted porque usted es la dueña de su subjetividad, pero en cambio no sería tan racional. Ahora, con estas indicaciones, ¿qué pensamientos racionales se le pueden venir a la mente sobre estos objetos, Mau? Entonces ahí sí sería lo que dijo Mayerle, o sea, de lo que ya sabemos que, por ejemplo, el color rojo se encuentra en la sangre, que la sangre es de color rojo, el color verde se ve en la naturaleza, en los campos. Muy bien. Aquí Nicolás, ya voy a leer lo que aporta Nicolás, muy interesante. Siga, Mafer, muy bien. Ya, que el rojo es un color primario y de este podemos sacar muchos más colores mezclándolos con otros. El verde es un color secundario que resulta de la mezcla del azul con el amarillo. Excelente. Ya, entonces. Sí, muy bien, Mafer. A ver, los demás, escriban en el chat pensamientos racionales, conocimientos racionales de los objetos que les acabo de mostrar. Por ejemplo, comparto uno, aquí me escribe Nicolás, y me parece interesante esta parte, dice, es una forma geométrica. Dice que esta forma geométrica tiene un ángulo de 360 grados. Claro, la circunferencia completa suma en total los 360 grados. Excelente, muy bien. Ernesto nos dice, me recuerda los colores del semáforo. También tenemos el color verde y rojo, faltaría solamente el color amarillo. Y quizá yo ya relaciono racionalmente a una norma, a una ley de tránsito. Por tanto, hago de ese conocimiento un conocimiento racional, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo les pregunto, ¿se podrá medir el área de esa circunferencia? ¿Hay cómo o no? ¿Y cómo se lo hace? Dylan, en cuanto al color llamativo, ya que este genera una reacción en la parte cognitiva del cerebro, exacto, muy bien. La parte que menciona Dylan, esta es una parte de conocimiento racional desde el punto de vista psicológico, ¿no? Incluso hay una psicología de los colores. Hay una psicología de los colores porque cada color puede generar distinto tipo de sensaciones y de reacciones en las personas que lo observan, que lo miran. Entonces, sí, muy bien, Dylan, efectivamente, hay esa subjetividad, esa psicología de los colores. Por ejemplo, les comento, a los maestros nos aconsejan de que se debe evitar vestimentas que lleven o que donde predomine este color rojo. Dice que se debe evitar, para los maestros poder trabajar con los niños, se debe evitar que en la vestimenta predomine el color rojo. Hay que evitarlo, porque tiene de pronto, sirve más como un distractor para el niño y en vez de ayudarlo de pronto a concentrarse. Entonces, miren, todo tiene una psicología, hay una psicología de los colores, todo tiene un porqué y eso es un conocimiento racional. Emilio nos dice, el rojo es color puro, el verde va en degradé. Bueno, sí, lo que vemos en la pantalla así es, efectivamente, luego se vuelve oscuro. Si en este caso, Emilio, estamos hablando de un degradé, estamos hablando de que eso surgió gracias a la combinación voluntaria que la persona que diseñó ese círculo voluntariamente lo diseñó para que tenga ese degradé, para que arriba o abajo tenga más sombra y en la parte central tenga más luz. Entonces da la impresión que está iluminado. Entonces en ese caso
yo tengo un conocimiento racional también. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, excelente. Gracias por sus aportaciones. Con eso nosotros podemos ya hacernos una idea de la segunda especie del conocimiento, que es el conocimiento, como les decía, un conocimiento de carácter racional. Pero jóvenes, si yo les pregunto, ¿y cuál de los dos es más importante? Pues sinceramente, los dos los necesitamos para aprehender el conocimiento. A los dos colores los necesitamos para podernos apropiar, perdón, no a los dos colores, sino a las dos especies de conocimiento, tanto el intuitivo como el racional, yo los necesito para poder aprender nuevos conocimientos de mis investigaciones. De hecho, muchos científicos, investigadores, utilizan mucho esta parte intuitiva, esta parte de guiarse, a ver más o menos por dónde estará, por ejemplo, la cura para tal enfermedad, o dónde podría más o menos encontrar el antídoto para tal situación, para tal enfermedad, o para el antídoto para tal veneno, o la vacuna para tal virus, etc. Se guían por su intuición también. Y luego, obviamente, con su ciencia, con todos los conocimientos que tienen en biotecnología, en virología, en química, en medicina, etcétera, con toda esa ciencia que ellos tienen, pues unen, fusionan la parte intuitiva con la parte racional y ellos de esa manera logran aprender nuevos conocimientos. Muy bien. Entonces, jóvenes, es importante esto. Conocer significa aprender espiritualmente un objeto. Ojo, jóvenes, que aquí la palabra aprender tiene o añade dos letras, la H y la E. Aprehender. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Quiere decir, y tiene una connotación mucho más fuerte. Aprehender significa agarrar algo con la mano. Y cuando yo me refiero que conocer significa aprehender, es como que yo agarro esos conocimientos que yo puedo investigarlos en la naturaleza, en el espacio, en las plantas, en las flores, en los animales, en los seres humanos. Agarro con el poder de mi pensamiento, de mi mente, de mi inteligencia, agarro esos conocimientos, esos datos y los llevo a mi mente, a mi memoria para generar nuevos conocimientos. Entonces, eso es conocer, eso es aprender. Y la aprehensión no es por lo general un acto simple, claro que no. La aprehensión ya es un acto mucho más complejo. De hecho, consta de una pluralidad de actos, así como el conocimiento tiene una pluralidad de elementos. A ver, ¿cuáles eran los elementos del conocimiento? A ver si se acuerdan. ¿Quién me dice? Objeto. Exacto. El objeto, el idea, Sujeto, objeto, la idea objeto, y y la la percepción. y el cognición, conocimiento. no sé cuánto. Muy bien, la operación cognitiva que genera un nuevo conocimiento. Muy bien. Yo dije Villanueva. Excelente. Excelente. Entonces, jóvenes, la intuición sí es una forma inmediata de tener un primer conocimiento, pero siempre va a tener que ser confirmado por el conocimiento racional, científico, ¿sí? Muy bien. El principio de no contradicción también, por ejemplo, afirma de que el ser y el no ser, entre el ser y el no ser, existe una relación de mutua exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense, en filosofía, alguna vez creo que fue en primero de bachillerato, hablábamos del principio de no contradicción. ¿Qué es? ¿Qué significa? Pues este principio nos dice que una cosa no puede ser una y otra cosa al mismo tiempo. No. O es la una cosa y automáticamente deja de ser todo lo demás. Y si quiere convertirse en otra cosa, pues tendrá que pasar un tiempo. Así sea de un milisegundo, tendrá que pasar un tiempo para que cambie y sea otra cosa diferente. En este caso, por ejemplo, el círculo rojo no puede ser al mismo instante, en el mismo tiempo, en el mismo segundo, no puede ser también un círculo verde. Ese es el principio de no contradicción. Que este círculo rojo no puede ser en el mismo instante este círculo verde de acá. ¿No? Aunque usted me diga, profesor, y si yo tengo un spray y rapidito en un segundo lo pinto al círculo rojo de color verde. No, lo siento, ya pasó un segundo. Y el principio de no contradicción aplica cuando se refiere a que no puede ser este objeto un objeto distinto al mismo tiempo, en el mismo instante. En otro instante sí puede ser, en el futuro, después de una hora, después de un día o después de un segundo, yo puedo hacer que ese objeto cambie, eso sí, pero en el mismo instante no. Por tanto, jóvenes, no olviden, ese es el principio de no contradicción.
un principio filosófico que hasta la actualidad tiene muchas repercusiones y es válido. Ahora bien, otro punto importante. Respecto a los criterios de verdad, existen dos corrientes, los que son idealistas y los que son realistas. Según los idealistas, la verdad viene a ser la concordancia, ¿sí? La coherencia entre el pensamiento, lo que tengo en mi mente, y el objeto. Tiene que haber una cohesión, una concordancia lógica entre el objeto y el pensamiento. Es decir, por ejemplo, tengo en mi mano el mouse de la computadora. Inmediatamente, ¿cómo sé que esto es verdadero? Pues en el momento, en el instante, en el milisegundo que yo logro ver que hay una concordancia entre lo que ven mis ojos, que es este objeto de plástico, y las ideas, definiciones, características y utilidades que yo tengo acá en mi mente y que yo sé que un objeto como este sirve para mover el puntero, trabajar en la computadora, etcétera. En el momento que yo detecto que hay esa concordancia, los idealistas dicen, pues listo, este objeto verdaderamente es un mouse. Entonces, para los idealistas, la verdad tiene que ver con la concordancia entre el objeto y el pensamiento. En cambio, para los realistas, la verdad tiene que haber esa concordancia entre el pensamiento con los objetos. Perdón, era la parte de los realistas. ¿Sí? Y entonces, en cuanto a los idealistas, para que quede claro, la concordancia se da en el pensamiento consigo mismo. Es decir, veo el objeto y automáticamente analizo todas las ideas, pensamientos, características, funciones que yo tengo sobre este objeto. Por ejemplo, analizo qué ideas tengo en mi pensamiento sobre este objeto que se llama mouse. Tengo la idea de que es un equipo electrónico que funciona con una computadora, que tiene 3 botones, que puedo hacer clic derecho, clic izquierdo, que puedo hacer un clic sostenido, que puedo arrastrar iconos o documentos dentro de la computadora, etcétera. Entonces, ese sinfín de ideas que nosotros tenemos ese objeto, cuando hay concordancia entre el pensamiento consigo mismo, y aquí dentro de mi pensamiento está la idea de mouse y están las características del mouse, y entre los dos pensamientos hay concordancia, entonces los idealistas dicen, listo, pues ese objeto es verdadero. Ahí hay una verdad. En cambio, entre los realistas se da cuando hay concordancia entre el objeto y el pensamiento, como les explicaba. Aquí viene un detalle importante, jóvenes. Para los idealistas, el considerar la ausencia de contradicciones en el pensamiento, esto prácticamente nos conduce a encontrar un criterio de verdad. Es decir, cuando no hay contradicciones, listo, eso es verdadero. O acuérdese, a lo mejor a usted le pasó cuando era niño, o hemos visto a nuestros hermanos menores, alguna vez les ha pasado, que llegaban de la escuelita nuestros hermanos menores y la mamá le preguntaba, a ver, ¿te mandaron ¿tienes tarea o no tienes tarea? Y el niño se ponía a pensar y decía, a ver, si le digo que sí tengo tarea, mi mamá no me va a dejar salir a jugar. Entonces voy a decirle que no tengo tarea. Entonces el niño le decía, no, mamá, no tengo tarea. Y la mamá le decía, ¿seguro que no tienes tarea? Y el niño decía, sí, mamá, no tengo tarea. Y la mamá le decía, mira que yo me comunico con tu profesora, ella me suele escribir, no me estás mintiendo, ¿seguro que no tienes tarea? Y el niño se ponía a pensar y decía, ¿y ahora qué le digo? Pero si le digo que no tengo tarea, ella me va a mandar a jugar. Pero si le digo que sí tengo tarea, ella no me va a mandar a jugar en el patio o en la cancha. Entonces el niño analizaba, pensaba y decía, pero ¿y si la maestra le escribió antes de que yo llegue a la casa y resulta que yo quedo como un mentiroso? Y entonces había esa contradicción. Y entonces muchas veces el niño agarraba y decía, no mamá, seguro, te juro que no tengo ninguna tarea. Y la mamá agarraba el celular y le decía, a ver, ¿y esto qué es? Mira, aquí está el mensaje de la profesora que me dice que los niños tienen tarea. Y entonces ahí, entonces el niño se dio cuenta que cayó en contradicción. Es decir, jóvenes, para los idealistas, cuando hay contradicciones, simplemente no hay verdad. Pero si en algo hay ausencia total de contradicciones, es decir, si no existen contradicciones, listo, ese es un criterio de verdad. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, hoy en día que hemos visto tantas noticias de corrupción y tanta cosa, y hemos visto las contradicciones a la carta, como el pan de cada día.
entre ciertos políticos, realmente que da una pena decirlo, pero sin alma, ni valores, ni corazón, ni sangre en la cara, muchos de ellos en plena pandemia, lucrando con fundas de cadáveres, lucrando con las mascarillas, lucrando con la vida de los seres humanos. Eso realmente es ya lo más bajo que puede existir en la humanidad. Y cuando se les hace investigaciones, muchas veces comienzan a rendir sus versiones, ¿no? Ah, no, es que yo no sabía, es que me hackearon, es que no supe, es que aquí lo puse y no aparece, es que no sé qué y no sé cuánto. Comienzan a ver las contradicciones. Acuérdense, jóvenes, cuando hay contradicciones, simplemente, más que seguro, por ahí hay falsedad, por ahí hay mentira, por ahí hay engaño y corrupción. Acuérdense, eso nos enseñan los idealistas. En cambio, jóvenes, para los realistas, el criterio de verdad proviene de la evidencia. Grábense esta palabrita, jóvenes. Hoy en día estamos en la cultura de la evidencia. Hoy en día ya casi nadie te cree solamente por la palabra que tú le des. Salvo el caso que sea una persona que te tiene extremadamente confianza y diga, no, yo confío al 100% en esa persona, me basta su palabra y listo. Pero bueno, cada vez hay menos personas así. Entonces, hoy en día estamos en la cultura de la evidencia. ¿Qué quiere decir, estimado joven? Que si usted no presenta pruebas de lo que usted ha dicho, de lo que usted ha hecho, a la final nadie le va a creer. ¿Sí? Entonces, bien, ya en un minuto termino esta idea y en un minuto leo los comentarios y inquietudes de ustedes que me parecen muy interesantes, ¿sí? Entonces, para terminar esta idea, jóvenes, acuérdense, para los realistas, el criterio de verdad proviene de la evidencia. Jóvenes, cuando ustedes vayan a la universidad o bueno, en muchas situaciones y circunstancias, a lo mejor a usted le va a tocar hacer una investigación. Y los profesores le van a decir, a ver, usted va a hacer una investigación en tal barrio sobre tal cosa, sobre tal tema. Usted no va a poder agarrar y decir, ah, no, yo la noche anterior ahí, aunque sea me amanezco haciendo, copio, pego de internet, le doy formato, le pongo bonito, recorto, pego y listo. Tenga, profesor, 10 sobre 10. No, porque ahí el profesor le va a decir, ¿y dónde están las evidencias? ¿Y dónde están las fotos que usted se tomó cuando tenía que haber estado sentado planificando su proyecto con su tutor? ¿Dónde están las fotos? Si asistió a las planificaciones, si no hay fotos, no le creo. Es decir, sin evidencias, no le creo. Y el profesor a lo mejor le va a decir, a ver, muéstreme, ¿y dónde están las fotos cuando usted hizo encuestas a la gente del barrio? A ver, yo quiero ver fotos y videos donde usted les está haciendo llenar las encuestas. Es más, tráigame las 500 o lo que sea de encuestas que usted aplicó y quiero verlas llenas a todas esas encuestas con letra diferente porque usted tenía que aplicar a personas diferentes. Muéstreme las evidencias. Entonces, jóvenes, fíjense, según los realistas, algo es verdadero cuando hay evidencias. Acuérdense, estamos en la cultura de la evidencia. Por eso acostúmbrense siempre a tener evidencias y respaldos de las cosas de las cuales ustedes van a hacer alguna afirmación. Para que si alguien le pide alguna muestra, alguna evidencia, usted le diga, aquí está, profesor, tengo aquí mi captura de pantalla. Les pongo otro ejemplo. Vamos a suponer que a usted tiene problemas en ingresar a una clase virtual y de repente usted está ingresando, tratando de ingresar, pero no lo admiten en la clase. A veces es bueno tomar una captura de lo que sucede ahí en la pantalla y tenerla guardada. O de pronto enviar la captura al profesor y decirle, profesor, disculpe, sí estoy enrolado en la clase, pero mire, me aparece este mensaje en la pantalla. No sé si depende del internet, depende de algo, o a lo mejor si está en usted, por favor, admítame en la reunión para yo ingresar a la clase virtual. Entonces, pero ¿cómo el profesor le cree eso? Porque usted presenta la evidencia. Entonces, miren, estamos en una cultura de la evidencia hoy en día. Ok, a ver, aquí nos dice, por ejemplo, bueno, Aarón nos mencionaba respecto al color rojo, da el presentimiento de muerte a algunas personas. Aarón, quizá por lo que está relacionado con la sangre, ¿verdad? Puede ser. Y a veces cuando se derrama sangre, pues uno se asocia eso a la muerte. Dylan nos dice, profe, lo que dijo de que algo no puede ser dos cosas a la vez, encontré algo para comprobar que no siempre es así. Con el experimento de Schrödinger. Ya, solamente es una idea. Bueno, habría que ver, habría que analizar de qué se trata el experimento. Puede ser, jóvenes. De hecho, ¿saben qué les digo? Hoy en día con el desarrollo de la
del relativismo, de la mecánica y la física cuántica, que dio grande impulso a Albert Einstein, hoy en día se sabe, por ejemplo, que un fotón de luz, esa partícula subatómica, un fotón de luz, puede comportarse de dos maneras distintas al mismo tiempo. Algo similar a lo que nos dice Dylan. Porque acuérdense que en el experimento de la doble rendija, cuando disparan electrones o fotones mediante dos agujeros, resulta que se comportan de una manera cuando hay un observador, cuando hay un científico viendo, midiendo, analizando todo eso, y cuando nadie observa, cuando nadie analiza, se comportan de otra manera diferente. Es increíble lo que sucede a niveles subatómicos con la materia. Es increíble. Entonces, de alguna manera, pues seguramente este experimento de Schrödinger está relacionado con esa parte quizá. Y pues sí, hoy en día hay cosas donde probablemente el principio de no contradicción pues ya no aplica. Pero les cuento que durante muchos siglos este principio valió para la ciencia, para la filosofía a todo nivel. Muy bien, gracias por tu aporte, Dylan. Listo, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre este tema?